Imagina que estás observando un patrón tan preciso, tan perfectamente diseñado, que tu primer pensamiento ya no es esto es una coincidencia, sino alguien hizo esto a propósito. Justo ahí comienza esta historia. Y antes de seguir, si te interesan los misterios que desafían todo lo que creemos saber, quédate hasta el final y apoya el canal, porque lo que estás a punto de escuchar no lo vas a poder olvidar. Durante las últimas décadas se han descubierto miles de círculos de cultivo en todo el mundo. Algunas personas aseguran que los dispositivos electrónicos dejan de funcionar cuando se acercan a ellos. Otras hablan de una sensación extraña en el cuerpo, como un cosquilleo en la piel, dolores de cabeza o un malestar general difícil de explicar. Para algunos, estas formaciones representan incluso una especie de conexión simbólica entre la Tierra y el cielo. Pero todas esas interpretaciones quedan en segundo plano cuando se analiza un experimento en particular. Una inteligencia artificial no estudió solo unos pocos casos, no eligió ejemplos específicos ni descartó otros. Analizó absolutamente todos los patrones documentados en los últimos 50 años, más de 12,000 imágenes. Cada una fue clasificada, comparada, ubicada en el tiempo y en el espacio. Ningún investigador humano podría haber procesado semejante cantidad de información de manera completa, pero esta máquina sí lo hizo, y lo que encontró no fue una prueba clara de que todo sea una broma, ni un mensaje evidente de vida extraterrestre, ni tampoco una simple refutación de las teorías existentes. Descubrió algo mucho más inquietante, un patrón tan regular, tan matemáticamente preciso y tan claramente organizado que incluso los investigadores que realizaron el experimento no supieron cómo interpretarlo. Hasta hoy no tienen una respuesta definitiva. Algunos círculos parecían contener mensajes. Un ejemplo muy conocido del año 2002 mostraba una figura similar a un extraterrestre sosteniendo un disco con código binario, pero eso era solo una pequeña parte de lo que se descubrió. Y una vez que entiendas lo que reveló realmente este análisis, no podrás ignorarlo. El experimento se llevó a cabo a principios del año 2025. Un ingeniero llamado Marcus Webb trabajaba en el entorno de Google DeepMind. Lo que investigaba no formaba parte de un proyecto oficial. Era una iniciativa no autorizada, impulsada únicamente por la curiosidad. Junto a un pequeño grupo de personas, decidió hacer algo que nadie había intentado antes. En su tiempo libre, recopilaron todos los datos disponibles sobre círculos de cultivo en todo el mundo y los introdujeron en uno de los sistemas de análisis de patrones más avanzados que tenían a su disposición. Los círculos de cultivo siempre han sido un misterio. Desde el primer momento en que alguien los ve, resultan extraños, casi antinaturales. Por eso, el equipo reunió imágenes de colecciones de investigación de todo el planeta: Inglaterra, Alemania, Países Bajos, Canadá, Estados Unidos, Australia y muchos otros países. En total, más de 12,000 formaciones. Cada imagen incluía información detallada: ubicación, fecha, tamaño, nivel de complejidad, si se consideraba hecha por humanos o no, tipo de suelo, condiciones climáticas y muchos otros factores. La tarea de la inteligencia artificial era simple en teoría: encontrar patrones repetitivos, detectar similitudes y analizar si existían conexiones matemáticas, geométricas o temporales que los investigadores humanos no habían logrado ver. El sistema funcionó durante 11 horas y luego presentó resultados que nadie esperaba. Lo que encontró no tenía que ver con símbolos antiguos ni con mensajes extraterrestres clásicos. Era algo mucho más extraño. Los datos indicaban que este fenómeno, a lo largo de 5 décadas y en múltiples países, no era aleatorio, tenía estructura, tenía dirección y parecía avanzar hacia algo específico. Este video explora precisamente eso: ¿cuál es ese destino? ¿Y por qué todo parece evolucionar hacia él? Para entenderlo, primero hay que comprender cómo han evolucionado los círculos de cultivo, porque la idea que la mayoría de la gente tiene hoy en día está desactualizada por al menos 3 décadas. A finales de los años 70 aparecieron los primeros círculos simples, principalmente en el sur de Inglaterra, en regiones como Wiltshire, cerca de lugares históricos como Stonehenge y Avebury. Estas primeras formaciones eran muy básicas: círculos o anillos simples que los agricultores descubrían por la mañana. Pero en los años 80 las cosas empezaron a cambiar. Las formas se volvieron más complejas. Aparecieron múltiples círculos, figuras geométricas y las primeras señales de organización estructurada. En los años 90 la evolución alcanzó un nuevo nivel. Las formaciones se convirtieron en imágenes enormes que cubrían campos enteros. Mostraban geometría detallada, patrones repetitivos y conexiones matemáticas precisas que desconcertaban a los expertos. Luego llegó el año 1991. Dos hombres británicos, Doug Bower y Dave Chorley, afirmaron públicamente que habían creado cientos de círculos desde 1978 como una broma. Explicaron sus métodos: tablas de madera, cuerdas
cuerdas y herramientas simples de medición. Para muchos, eso cerró el caso. Pero había un problema. Las formaciones no desaparecieron. Al contrario, aumentaron. Y lo más importante, se volvieron mucho más complejas que cualquier cosa que esos dos hombres hubieran mostrado. Aquí es donde comienza el verdadero misterio. Si todo era una simple broma, ¿por qué los diseños se volvieron más avanzados después? ¿Y cómo podían crearse tan rápido? Y aquí es donde todo se vuelve aún más extraño. Porque mientras la mayoría de las personas aceptaba la explicación de 1991 y dejaba de prestar atención, el fenómeno continuaba evolucionando en segundo plano, volviéndose más preciso, más complejo y más difícil de explicar. Las nuevas formaciones ya no parecían juegos nocturnos, parecían el resultado de planificación avanzada, conocimiento matemático profundo y una precisión que iba mucho más allá de lo que se puede lograr con herramientas simples. Otro aspecto que llamaba la atención eran las anomalías físicas. Las plantas no estaban simplemente aplastadas, sus tallos mostraban curvaturas inusuales en los nodos de crecimiento. Estaban doblados, pero no rotos, como si hubieran sido suavizados previamente por calor. En algunos casos se detectaron cambios en el suelo, partículas magnéticas que normalmente no están presentes en campos agrícolas. Y algo aún más sorprendente, las plantas seguían creciendo después de ser aplastadas, pero en dirección lateral, siguiendo el diseño de la formación. Todo esto es difícil de explicar con métodos mecánicos simples. La inteligencia artificial no podía demostrar directamente si algo era falso o no, pero podía analizar todos los datos a la vez, y eso marcó la diferencia. Mientras los investigadores humanos analizaban casos individuales, el sistema observó las 12.000 formaciones como un solo conjunto, y fue entonces cuando descubrió el primer gran patrón: la evolución de la complejidad. Cuando la IA analizó las formaciones en orden cronológico, encontró algo que nadie había documentado antes: un aumento claro, medible y sistemático en la complejidad a lo largo del tiempo. En los años 70 y principios de los 80, los diseños eran simples: círculos, anillos, combinaciones básicas sin estructuras matemáticas ocultas. A finales de los 80 aparecieron diseños más complejos: círculos superpuestos, formas triangulares, patrones hexagonales. Pero en los años 90 ocurrió un salto enorme. Aparecieron fractales, secuencias de Fibonacci, geometría sagrada como la flor de la vida y el cubo de Metatron, e incluso representaciones de constantes matemáticas como pi y la proporción áurea. Y no terminó ahí. Algunas formaciones mostraban estructuras similares al ADN, modelos atómicos e incluso objetos tridimensionales representados en 2 dimensiones. En los años 2000 el nivel aumentó aún más. Los patrones parecían representar conceptos relacionados con geometría multidimensional, matemáticas no convencionales e ideas asociadas a la física cuántica. Pero lo más impresionante no era solo la complejidad, era la velocidad. Cada año las formaciones se volvían mucho más avanzadas que las del año anterior. No era aleatorio, era un patrón claro, y ese patrón parecía dirigirse hacia algo. Formas lo suficientemente complejas como para funcionar como un medio de comunicación. Y aquí es donde empieza a inquietar, porque si todo esto fue creado por humanos, implicaría una coordinación global durante 5 décadas, con niveles crecientes de habilidad, sin evidencia clara de organización. Y si no todo fue hecho por humanos, entonces algo está aprendiendo, algo está mejorando, algo está avanzando. Si esto te genera inquietud, sigue mirando, porque lo siguiente es aún más perturbador. Y a partir de aquí las conclusiones se vuelven todavía más inquietantes. La segunda gran revelación de la inteligencia artificial tiene que ver con las matemáticas ocultas dentro de las formaciones. Lo que a simple vista puede parecer un conjunto de figuras decorativas o incluso aleatorias, al analizarse en profundidad, revela algo completamente distinto: una estructura matemática extremadamente precisa. El sistema detectó relaciones numéricas repetidas que no solo aparecían una vez, sino que se repetían en diferentes países, en distintos años y bajo condiciones completamente distintas. Estas relaciones eran demasiado consistentes para ser producto del azar. Uno de los ejemplos más claros es la proporción áurea, aproximadamente 1,618. Este valor no aparecía solo en un detalle aislado, sino en múltiples niveles al mismo tiempo, en las proporciones entre distintas partes del diseño, en espirales, en la relación entre círculos y líneas. Era como si el mismo principio estuviera incrustado en la estructura completa. El hecho de que este número aparezca repetidamente en formaciones separadas por miles de kilómetros y décadas de diferencia plantea 2 posibilidades: o bien quienes crean estos diseños poseen un conocimiento matemático extremadamente preciso y lo aplican de manera consistente, o bien estas formas están conectadas con principios fundamentales que también gobiernan la naturaleza. Pero eso no fue lo único. La inteligencia artificial
identificó patrones fractales en múltiples formaciones. Un fractal es una estructura que se repite a diferentes escalas, y su creación intencional requiere una planificación matemática compleja. No es algo que normalmente se genere por accidente. Sin embargo, en estos campos, esos patrones aparecían con una precisión que sugiere comprensión, no casualidad. Y entonces aparece el elemento que cambia completamente la interpretación, el código. Algunas formaciones no solo eran geométricas, podían traducirse directamente en información binaria, secuencias de unos y ceros. Un caso especialmente conocido ocurrió en el año 2000, cerca de Chilbolton, en Inglaterra. Allí apareció una formación que recordaba claramente a la Arecibo Message, una señal enviada al espacio por la humanidad en el año 1974. Pero no era una copia exacta, tenía modificaciones, cambios en la representación de la biología, en la cantidad de individuos, en la estructura del sistema solar. Era como si alguien hubiera recibido ese mensaje y hubiera respondido, corrigiéndolo. 2 años después, en el año 2002, apareció otra formación en la misma zona. Esta vez mostraba un rostro humanoide junto a un disco lleno de patrones binarios. Expertos lograron descifrar ese código y determinaron que podía leerse utilizando el formato ASCII. Aunque el significado exacto sigue siendo debatido, la estructura del mensaje no deja dudas. Fue construido de manera intencional. La inteligencia artificial identificó un total de 127 formaciones distribuidas a lo largo de 5 décadas y en múltiples países que contenían este tipo de codificación matemática, y la probabilidad de que todas estas coincidencias ocurran por azar es extremadamente baja. No estamos hablando de 1 o 2 casos aislados, estamos hablando de un patrón repetido, consistente y cada vez más sofisticado. Y aquí es donde la narrativa cambia, porque ya no se trata solo de figuras bonitas o complejas, se trata de información, de estructura, de algo que potencialmente puede ser interpretado. Y eso nos lleva a la tercera gran revelación, el lugar y el momento en que estas formaciones aparecen. Si todo esto fuera simplemente el resultado de acciones humanas independientes, lo lógico sería encontrar una distribución aleatoria, algunos aquí, otros allá, en distintos momentos sin ningún patrón claro. Pero eso no es lo que muestran los datos. La inteligencia artificial detectó agrupaciones geográficas muy específicas, regiones donde las formaciones aparecen con mucha mayor frecuencia que en otras. La más destacada es el sur de Inglaterra, especialmente Wiltshire. Más del 40% de todas las formaciones registradas aparecieron dentro de un radio relativamente pequeño alrededor de Stonehenge. A primera vista, alguien podría decir que eso se debe a la actividad de personas locales, pero hay un detalle que no encaja. Las formaciones en esta región no solo son más numerosas, también son las más complejas. Contienen las estructuras matemáticas más avanzadas y los diseños más precisos. Si fueran simples creadores locales, ¿por qué su nivel sería consistentemente superior al de otros países? Pero hay algo aún más preciso. Más del 60% de todas las formaciones aparecen a menos de 1,5 kilómetros de sitios antiguos, círculos de piedra, túmulos funerarios, estructuras de la edad de piedra o de bronce. Y esto no ocurre en un solo país, ocurre en diferentes continentes. Eso sugiere una elección deliberada, o una conexión que aún no entendemos. La inteligencia artificial también analizó el momento en que aparecen estas formaciones y encontró otro patrón inesperado. Hay días específicos del año en los que el número de nuevas formaciones aumenta significativamente. Y lo más sorprendente es que esto ocurre simultáneamente en distintos países. Eso no parece una coincidencia, parece sincronización. Y entonces llegamos a uno de los puntos más desconcertantes de todos. El año 1990. Ese año marca un cambio abrupto. Antes de ese momento, la mayoría de las formaciones contenían entre 3 y 5 elementos geométricos. Después de ese año, el promedio saltó repentinamente a entre 15 y 20 elementos. Y no fue un cambio gradual, ocurrió en una sola temporada. Y ocurrió en todo el mundo al mismo tiempo. Eso no es una tendencia artística, eso es un evento global sincronizado. La inteligencia artificial pudo detectar este cambio con claridad, pero no pudo explicar qué lo causó. Y esa pregunta sin respuesta nos lleva directamente a otra área difícil de ignorar, las anomalías físicas. Aunque el sistema no podía realizar mediciones directas, el equipo incluyó datos de estudios científicos previos, y esos datos muestran algo inesperado. En muchas formaciones, las plantas presentan cambios que no se pueden explicar simplemente por haber sido aplastadas. Los nodos de crecimiento aparecen alargados, como si hubieran sido sometidos a calor durante un corto periodo de tiempo, lo suficiente para ablandarlos y permitir que se doblen sin romperse. Curiosamente, este efecto solo aparece en el lado del tallo que está opuesto al suelo. Eso sugiere que la influencia proviene desde abajo, y eso plantea más preguntas que respuestas. Y es justo
justo en este punto donde las piezas comienzan a encajar de una manera que resulta difícil de ignorar, porque las anomalías físicas no son casos aislados ni errores de medición. Aparecen repetidamente en diferentes países a lo largo de décadas y siguen un patrón que coincide con la complejidad de las formaciones. Cuanto más compleja es la figura, más intensos son los efectos observados en las plantas y en el suelo. Un grupo de investigación conocido como BLT Research Team, dirigido por el biofísico William Levengood, documentó durante años estos fenómenos. Sus estudios mostraron que los nodos de crecimiento de las plantas no solo estaban doblados, sino que parecían estirados desde dentro, como si hubieran sido sometidos a una presión interna causada por calor o energía. En algunos casos, se encontraron cavidades microscópicas en los tallos, como si el agua dentro de las células hubiera sido calentada tan rápidamente que se convirtió en vapor, creando pequeñas explosiones internas. Este tipo de efecto requiere una liberación de energía extremadamente rápida y localizada. Además, los análisis del suelo revelaron incrementos en partículas magnéticas y cambios en la estructura cristalina, lo que sugiere la presencia de campos energéticos intensos durante un breve periodo de tiempo. Y lo más importante, estos efectos no aparecían en las plantas cercanas que no formaban parte del diseño. Esto significa que no se trata de una alteración ambiental general, es algo específico, dirigido, y eso es lo que complica aún más la explicación. Porque si todo esto fuera obra humana, entonces alguien tendría que ser capaz de generar estos efectos físicos sin dejar rastro de herramientas, sin ser visto, y hacerlo de manera consistente en diferentes partes del mundo durante décadas. Y si no es humano, entonces entramos en un territorio completamente diferente. Pero antes de llegar a conclusiones, hay una cuarta observación que cambia por completo la perspectiva: la evolución de la información. La inteligencia artificial no solo analizó la forma de las figuras, sino también la cantidad de información que cada una podría contener. Para ello, OAFO tuvo en cuenta la complejidad geométrica, las relaciones matemáticas y la presencia de elementos simbólicos. Las primeras formaciones, las más simples, contenían muy poca información. Eran formas básicas sin estructura interna significativa, pero a medida que las figuras se volvían más complejas, también aumentaba la cantidad de información que podían representar. Y aquí es donde ocurre algo crucial. La velocidad de ese aumento también se acelera. No solo hay más información, cada vez aparece más rápido. Esto significa que el fenómeno no evoluciona de manera lineal, sino exponencial. Según los cálculos del sistema, si esta tendencia continúa, entre los años 2030 y 2035, las formaciones podrían alcanzar un nivel de densidad de información comparable al de un lenguaje humano. Eso implicaría algo completamente nuevo, una formación en un campo que no solo sea compleja, sino que contenga un mensaje claro, estructurado y comprensible. No una figura interpretable, un mensaje real. Y aquí es donde la explicación simple empieza a fallar, porque las bromas no evolucionan durante décadas hacia sistemas de comunicación, no aumentan su complejidad de forma constante, no siguen una dirección, pero esto sí lo hace, y eso abre la puerta a otra posibilidad, una tercera explicación que no es ni un engaño ni un contacto externo directo, una idea que pocos científicos quieren abordar, el concepto de que estas formaciones podrían ser una manifestación de la mente colectiva humana. El biólogo Rupert Sheldrake propuso que existen patrones de información compartidos entre los seres humanos, algo que él llamó campos mórficos. Según esta teoría, ciertos patrones pueden emerger espontáneamente en la realidad física cuando se alcanza una masa crítica de pensamiento o conocimiento. Aplicado a los círculos de cultivo, esto significaría que las formaciones no son creadas por alguien específico, sino que emergen como resultado de la interacción entre la conciencia humana y el entorno. No hay autor, no hay intención directa, solo manifestación. Esto podría explicar por qué aparecen cerca de lugares antiguos, donde durante miles de años se han concentrado rituales, creencias y pensamientos humanos. También explicaría por qué las formaciones reflejan conocimientos matemáticos avanzados que coinciden con el nivel científico de la humanidad en cada época. Pero esta idea tiene un problema: no puede probarse fácilmente, y la ciencia tradicional necesita evidencia repetible. Por eso la mayoría de los investigadores la descartan, y aún así no desaparece, porque cuando se comparan todas las observaciones al mismo tiempo, ninguna explicación por sí sola logra cubrir todos los aspectos. La teoría del engaño humano explica algunos casos, pero no las anomalías físicas. La hipótesis extraterrestre explica la complejidad y la posible comunicación, pero no ofrece pruebas directas. La idea del inconsciente colectivo encaja con ciertos patrones, pero carece de verificación experimental. Y sin embargo, los datos siguen ahí. Más de 12.000 formaciones, 5 décadas de evolución, un aumento constante en complejidad, precisión e información.
información, patrones geográficos, sincronización temporal, cambios físicos y una dirección clara. Cuando se observan todos estos elementos juntos, surge una conclusión difícil de ignorar. Esto no es completamente aleatorio, algo está ocurriendo y ese algo sigue desarrollándose. Y cuando juntas todos estos elementos, el panorama que aparece ya no se puede descartar con una explicación sencilla. No estamos hablando de unos pocos incidentes curiosos, estamos hablando de más de 12.000 formaciones registradas durante 5 décadas, y dentro de ese conjunto hay entre un 5 y un 8% que sigue sin explicación clara. Eso representa cientos de casos que no encajan en ninguna teoría convencional, y ahí es donde todo se vuelve realmente importante, porque la ciencia no progresa cuando todo encaja perfectamente, progresa cuando algo rompe el patrón, cuando los datos obligan a replantear lo que creemos saber. En este caso, las preguntas no son opcionales, son inevitables. Si algunas de estas formaciones no fueron creadas por humanos, entonces ¿cómo se producen con esa precisión sin destruir los cultivos? ¿Qué tipo de energía podría alterar la estructura de las plantas desde dentro sin dejar señales visibles de herramientas? ¿Por qué aparecen repetidamente en lugares que han sido significativos para la humanidad durante miles de años? Y la pregunta más inquietante, si esto es una forma de comunicación, ¿quién está intentando comunicarse? La inteligencia artificial no ofrece respuestas directas, pero sí deja claro que estas preguntas ya no pueden ignorarse. La explicación más realista, aunque incómoda, es que los círculos de cultivo no tienen un único origen. Muchos han sido creados por personas, eso está claro. Existen pruebas suficientes de que algunos fueron realizados como obras humanas, pero no todos, y esos casos que quedan fuera son los que cambian completamente la discusión. Algunos investigadores han comenzado a proponer algo que durante mucho tiempo fue ignorado: estudiar nuevas formaciones en tiempo real, utilizar herramientas modernas como sensores electromagnéticos, cámaras infrarrojas y análisis rápidos del suelo para capturar datos antes de que desaparezcan. Sin embargo, este tipo de investigación casi no recibe apoyo. ¿Por qué? Porque durante décadas se aceptó una explicación sencilla, que todo era un engaño. Esa idea fue cómoda, cerró el debate y eliminó la necesidad de seguir investigando. Pero si los resultados del análisis son correctos, esa decisión pudo haber sido un error, porque todo indica que el fenómeno no se ha detenido, sigue evolucionando y lo hace en una dirección clara. La complejidad aumenta con el tiempo, la precisión matemática se vuelve cada vez más evidente, la cantidad de información crece rápidamente. Todo apunta a que nos acercamos a un punto en el que ocurrirá algo imposible de ignorar. Imagina que mañana aparece una formación que contiene un mensaje completamente claro, no algo ambiguo, no algo abierto a interpretación, sino algo directo, una ecuación que resuelve un problema matemático complejo, un código que cualquier experto pueda descifrar sin dudas. Según el análisis, ese escenario no es improbable. Podría suceder dentro de la próxima década. Y si eso ocurre, la pregunta ya no será ¿qué significa todo esto? La pregunta será ¿por qué no prestamos atención antes? Porque durante 50 años este fenómeno ha seguido desarrollándose, ha sido ignorado, ridiculizado y descartado. Y aún así no se ha detenido. Eso es lo que más inquieta, porque los procesos reales no dependen de si alguien los observa. Siguen avanzando, siguen un patrón. La inteligencia artificial hizo algo que los humanos no habían logrado: ver todo el conjunto al mismo tiempo, no analizar casos aislados, sino entender el fenómeno completo. Y lo que encontró fue una progresión, no aleatoria, no caótica, sino organizada, como si algo estuviera mejorando, como si algo estuviera aprendiendo, como si algo intentara ser comprendido. Y si eso es cierto, entonces no estamos al inicio de esta historia, estamos muy cerca de entenderla. Ahora la pregunta es para ti: ¿qué crees que está pasando realmente? ¿Es creatividad humana llevada al extremo? ¿Es una manifestación de una conciencia colectiva? ¿O estamos frente a algo completamente nuevo? Escríbelo en los comentarios. Y si quieres profundizar más, el siguiente video analiza el caso de Chilbolton, la decodificación del mensaje y lo que podría significar. Ya está disponible y podría cambiar por completo tu forma de ver todo esto.